Tercer encuentro del día en el auditorio de TICMAS. Vamos a seguir en esta jornada de alfabetización y fluidez lectora. Les decía, vamos a seguir pensando en la manera en la que se educa, en la manera que se aprende a leer y a escribir. Y aquí estamos con Graciela Melgarejo y Liliana Fonseca, que nos van a hablar del programa Lee, una forma que vienen desarrollando hace años, pero que nos van a hablar sobre todo de la promoción docente en la intervención de la alfabetización. Graciela, Liliana, muchas gracias por el tiempo que nos dan aquí en el auditorio. Esta charla creo que comenzó hace varios días cuando hablábamos por teléfono sobre lo que íbamos a hablar, y un tema que surgió muy importante todo el tiempo es la importancia de que el docente se comprometa con la promoción de la lectura, con la promoción de la alfabetización. ¿Cómo están? Gracias. Y les decía, podemos partir de ahí si quieren. Bueno, gracias primero por invitarnos. Nosotros somos un equipo que trabajamos hace mucho en esto, en comprensión lectora, y bueno, realmente el docente es el mediador entre el texto y el sujeto que va a interactuar activamente sobre el texto, ¿no? Digamos, lo que hablábamos y hablaban ya antes las presentaciones anteriores, es el rol de la motivación y cómo este docente tiene que motivar al niño, al sujeto, para que pueda hacer esa representación mental, o sea, hacerse esa película y activar todo ese conocimiento del mundo para poder apropiarse de ese texto. Liliana, me piden que hablen así al mic para que se escuche bien, pero una cosa que se dice a veces es, no sé de qué disfrazarme para que los chicos lean, pero ustedes se disfrazan. Sí, nos disfrazamos y además tratamos de transmitirles un poquito esto que decía Beatriz hace un rato, esa pasión por leer y por entender. Pero bueno, también me parece que lo importante en esto es como integrar con la charla de Beatriz, porque nuestro recorrido empezó por la alfabetización. En el 2006 publicamos el primer test de lectura y escritura en español, el test Lee, que evaluaba la lectura y la escritura y la comprensión lectora. Y ahí empezamos a darnos cuenta, primero esto que marca Beatriz, que había muchísimos chicos, cuando fuimos a hacer la investigación, a aplicar el Lee comprensivamente en un cuarto grado o en un quinto grado, ahí nos dimos cuenta que había casi un 30% de chicos que no leían, que no sabían leer en cuarto y quinto grado en la propia escuela. Y entonces el gran desafío, nosotros íbamos a tratar de enseñarles a comprender, tratar de que ellos pudieran transformar ese texto en algo vivencial, en esa película que decía Graciela. Y llevábamos cosas, llevábamos galletitas, llevábamos disfraces y demás para que los chicos pudieran, porque además el desafío era que algunos no leían. Entonces teníamos que generar esa representación mental. Para las personas que acaban de llegar, cuando Liliana habla de Beatriz Duke, con quien hemos estado hablando sobre la alfabetización en la primera etapa de la primaria, en primer y segundo grado. Préstense el micrófono, ustedes son las dueñas de la mesa, pero ¿cómo trabajaron en reconocer esa falta de alfabetización total en esos estudiantes? ¿Cómo empezaron a hacer esa marca y luego cómo midieron el avance? Primero nosotras hicimos una investigación donde evaluábamos la lectura, la escritura y también algunos elementos de la comprensión con el test Lee a esos chicos previo a la aplicación del programa durante 2 meses. Y después los volvíamos a evaluar para ver los resultados. Ahí descubrimos que había muchos que no tenían las mínimas habilidades o aprendizajes propios de la alfabetización. Ahí fue un enorme desafío. Por supuesto que esos chicos tuvieron que estar como en un grupo
diferente a los que manifestaban un desarrollo típico, porque también teníamos un grupo control. Y entonces lo interesante de esa situación fue que todos pudieran aprender y participar. Lo que descubrimos es que había en el aula grandes copistas, chicos que tenían los cuadernos completos y probablemente ni su propio docente sabía que no sabían leer. Bueno, es un temón ese. ¿Y ustedes cómo hicieron? Si el docente no se da cuenta, ustedes estando del lado de afuera, más allá, ¿qué promovían y qué provocaban en los estudiantes para justamente reconocer que no sabían leer o escribir? Eran los que más querían participar. Eran los que levantaban la mano cuando uno decía ¿quién quiere leer? Y levantaban la mano y uno se daba cuenta que no podían decodificar. Entonces, bueno, lo que decidimos fue separarlos en pequeños grupos y empezar a trabajar con ellos ofreciendo otras herramientas, un andamiaje más explícito y enseñándoles justamente desde la conciencia fonológica, que esto era un poquito lo que veníamos hablando a lo largo del día, de decir que, bueno, que se puede aprender. Que aunque estén en tercero o cuarto grado, los chicos pueden aprender a leer. Incluso seguimos interviniendo con algunos de los chicos que quisieron seguir trabajando en manera privada con nosotros, o sea, no privada, o sea, ofreciéndoles para enseñarles a leer y bueno, hemos obtenido unos resultados maravillosos. Sí. Lo que yo agregaría es que estos chicos no tenían una dificultad específica, sino que les había pasado esto que la doctora Duke explicaba en la charla anterior. Perdieron el tren en primer grado, la alfabetización, ese momento donde se enseña, lo perdieron en segundo y después, a pesar de haber tenido permanencias por finalizar de alguna manera, estos chicos tuvieron continuidad pedagógica, tuvieron que volver a hacer el nivel segundo grado y demás, pero bueno, igual después no tuvieron esa enseñanza explícita vinculada a la alfabetización. Entonces, cuando tenemos que analizar los resultados de PISA, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que desagregar es que hay una cantidad de chicos que son analfabetos dentro del sistema. Y después tenemos otros grupos de chicos, y ahí eso es un desafío enorme. En las pruebas PISA obtuvimos 401 puntos, la Argentina en lectura, cuando la media son 475, pero quizás lo más significativo es que el 50% de esos chicos que fueron evaluados solo alcanzaban ese nivel 1 de comprensión lectora, o sea, poder reconocer algunas cuestiones del paratexto, reconocer el tema, pero ni siquiera poder realizar inferencias simples. Hay un dato ahí clave, ¿no? Se habla del porcentaje de alfabetismo que tiene la Argentina y es un número que siempre supera el 96, 97%, pero ustedes están hablando de chicos que son analfabetos dentro del sistema. Y lo están hablando de hace años. Bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Cómo trabajan con los chicos, con los que atravesaron la alfabetización en pandemia, con los chicos que atravesaron en la pospandemia? ¿Cuáles son los trabajos que ustedes llevan adelante hoy con los chicos y con los docentes? Bueno, se nota realmente, digamos, que hubo como una falta de enseñanza explícita acerca de cómo enseñar o aprender a leer. Y bueno, hoy nos encontramos con chicos que llegan a cuarto, quinto grado todavía con dificultades en la lectura. Y por supuesto, todos tenemos que destinar recursos cognitivos a poder leer. Entonces todo esto quita recursos que tienen que estar destinados a la comprensión, donde hay más desafíos en los textos, donde hay conocimientos que tienen que ser aprendidos y nos encontramos con este tema, ¿no? Bueno, ¿cómo intervenimos? Intervenimos a través de la enseñanza explícita, primero trabajando mucho el vocabulario, trabajando con el lenguaje académico, que
abarca un montón de áreas, lo que tiene que ver con conectores más complejos, lo que tiene que ver con frases complejas. Trabajamos con, bueno, cómo monitorear ese propio aprendizaje, si estoy aprendiendo, si dejo de aprender, por qué dejé de aprender, cómo soluciono esto, qué estrategia utilizo para poder solucionar esto, y con inferencias. Bueno, les cuesta mucho, sobre todo las inferencias anafóricas, cuando en un texto hacemos referencia a un objeto y cuanto más alejado esté ese referente de eso a quién se refiere, más complejo les resulta entenderlo. Y también entendiendo las estructuras textuales, que hay. Eso tiene que ver con las organizaciones internas de los textos y cómo están organizados, porque a partir de eso van a poder extraer esas ideas y poder apropiarse y entender los temas a los que, digamos, el objetivo de esa lectura. Pero bueno, se trabaja a través de la enseñanza explícita de estrategias y habilidades en comprensión. Liliana, ¿querés agregar algo más ahí? No, también lo que hacemos muchísimo es capacitación docente y la generación de todos estos programas muy marcados por la evidencia científica, ¿no? Porque partieron de un profundo estudio de las experiencias y de las investigaciones a lo largo de todo el mundo. Y bueno, lo que intentamos hacer es generar herramientas didácticas, que también el docente cuente con textos interesantes, cortitos, porque uno tiene que poder trabajar justamente en un texto que se lee en una clase, no una novela, qué es una inferencia, qué es una información que está en el texto, cuál no está, cuál hay que buscarla, cuál hay que construirla en mi cabeza a partir de los conocimientos que tengo. Esto que tiene que ver con el nivel 2 y el nivel 3 de PISA, que nosotros no alcanzamos, o sea que son muy pocos chicos, 50% llegan al nivel 1 y casi un porcentaje mínimo, o sea que ahí incluimos pública, privada y todos, mínimo acá alcanza el nivel de la lectura profunda, de la comprensión profunda. ¿Cómo interviene la tecnología en este juego? Lo hemos hablado con Guillermina Tiramonti, lo hemos hablado con Beatriz Duke. Ustedes estaban acá en el público, así que les pido que no se macheteen. Pero, ¿cómo interviene en el desarrollo de la alfabetización la tecnología? ¿De qué forma una app como A Leer en Vivo, la que desarrolló Tigmas, puede fomentar el trabajo en los chicos? Bueno, volvemos a la motivación. Y hoy, digamos, es el gran sostén del aprendizaje, la motivación, y los chicos, no digo que tengan como este cerebro digital, pero sí todo lo que tiene que ver con lo digital los acerca mucho, los atrae y es como muy desafiante todo lo que tenga que ver con esta cosa competitiva de apropiarse de un nuevo conocimiento. Creo que hay que utilizarla como una herramienta, es algo que nos dejó también la pandemia, que es algo que hoy, por ejemplo, en los chicos más grandes, todo lo que tiene que ver con el Classroom les sirve hasta de agenda, los ayuda a conectarse con la organización, con todo lo que tiene que ver las funciones ejecutivas para un chico, y eso es muy valorable. Sí, yo agregaba algo más, que además de la motivación está la herramienta, ¿no? Cuando los escucho a ustedes hablar de las métricas constituyen algo súper valioso. Nosotros en pandemia desarrollamos el equipo un código Linux y algunas herramientas tecnológicas, pero bueno, realmente requieren de un software y un desarrollo enorme para que realmente sirva como un insumo básico para el docente, que es tener ese feedback de dónde está mi grupo y qué cosas tengo que hacer para que supere ese desarrollo previsto. Hasta ahora pensábamos que era el factor tiempo y que ya lo iban a construir. Ahora sabemos que tenemos que aprovechar el tiempo de nuestros estudiantes. Cuando
estaban los cuatro libros acá. Yo les dije, ¿cuánta gente que hay participando? ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario adentro, el grupo hacia adentro? Somos todas apasionadas en este tema y la verdad que nos dividimos, pensamos, el trabajo tiene que ser motivante, tiene que ser novedoso, tiene que invitar al alumno al conocimiento del mundo, a ser curioso, a hacerse preguntas, estamos como, o sea, las consignas tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tienen que, es un trabajo grande, amplio, pero que bueno, que hay un gran equipo que acá está presente. Sí, yo lo que agregaría es la interdisciplinaridad. Nada de esto podría ser hecho sin un lingüista atrás, sin un metodólogo detrás, sin una bióloga, como tuvimos en un momento trabajando con nosotros fuertemente. O sea, porque pensar en generar evidencia científica en educación, quizás es uno de los desafíos más importantes. Voy a ir ahí. Hace un rato Beatriz Duke decía que no es tan difícil enseñar a leer y escribir, pero generar las herramientas para acompañar a los docentes, ¿sí? Sí, generar las herramientas y generar las evidencias, porque muchas veces hemos generado herramientas creativas, divertidas, que responden de alguna manera a ciertas cuestiones, ciertos paradigmas teóricos, pero ahora tenemos el desafío, y lo aprendimos muchísimo en la pandemia, de generar evidencia, de poder ver dos grupos con esta metodología y con esta. ¿A qué resultados llegamos? Con el Lee Comprensivamente nos pasó algo muy interesante. Resulta que segmentamos por nivel socioeconómico y por oportunidades educativas. ¿Y qué descubrimos? Que los chicos más pobres eran los que más se beneficiaban, que habían hecho el pico más alto de mejora y que mejoró no solamente su habilidad lectora, mejoraron sus recursos cognitivos. Cuando los evaluamos con cociente intelectual, cuando evaluamos el cociente intelectual verbal, simplemente por haber asistido a clases enriquecedoras donde había mucho intercambio, donde Graciela enseñaba a definir palabras, donde los chicos usaban terminología y demás, cuando volvimos a aplicarles al final del programa y después a los 6 meses, vimos que había tenido resultados enormes y eso empezó a permitirnos a nosotros valorar la educación. La educación es la herramienta que tenemos para superar el desarrollo previsto, para que los chicos que pensábamos que iban a evolucionar así, por efecto del tiempo, en realidad pueden evolucionar muchísimo más significativamente. Hay un tema del que estuvimos hablando, que es un tema que apareció tangencialmente, a veces más presente, a veces un poco más afuera, que tiene que ver con la mediación. Porque estuvimos hablando de los chicos y a los docentes se los estuvo viendo ahí cerca. Pero el trabajo de la mediación, el trabajo del mediador es imprescindible. Y Graciela, vos tenés todo un background sobre ese tema. Quería preguntarte sobre cómo se trabaja en la mediación y cómo trabajan ustedes en el desarrollo de esa vocación de mediador que tiene el maestro. Mediar es mostrar cómo se hace y no hay nada que imprima más ver a un otro hacer lo que yo tengo que hacer. Y mostrando cómo me apropio de ese contenido, de ese texto, con un feedback en el momento, o sea, en ese momento cuando, como decía Beatriz, no censurando, diciendo esto está mal, sino mostrando nuevamente cómo lo tengo que hacer, cómo me tengo que apropiar de este contenido. Es donde el chico empieza a impregnarse de lo que es el aprendizaje. Y es ahí
en esa zona de desarrollo próximo, decimos, donde el docente tiene que intervenir y tiene que motivar al alumno para que se anime y para que pruebe y para que sea estratégico en su lectura y en su comprensión. ¿Y cómo trabajás con los maestros para que reconozcan eso? Porque la idea está buenísima, pero a veces los docentes, y lo digo en primera persona, somos un poco cabeza dura. Es que cuando el docente te ve a vos adelante de la clase y viendo cómo los chicos se motivan y levantan la mano y quieren participar y vienen al lado tuyo y empiezan a imitar con vos o empiezan a hacer lo que uno está proponiendo, ellos enseguida te dicen, déjame a mí, ahora lo hago yo. Es como que realmente es esto, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo motivo a mis alumnos para que vengan al colegio con ganas de aprender? Y es divirtiéndome yo primero, porque yo la paso bárbaro con los chicos, la paso bien preparando, requiere mucha preparación por parte del docente, no es que voy a la clase y no preparé nada. Si yo sé que voy a trabajar algo, tengo que trabajar porque los chicos nos ponen permanentemente en cuestionamientos que tenemos que estar preparados, que era un poquito antes de decir, bueno, ¿qué hacemos cuando nos preguntan y no sabemos? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una llanura y una pradera? Entonces nos quedamos todos así, ¿y cuál es la diferencia, no? Y bueno, teníamos que saber que la pradera es una llanura cubierta de hierbas, pero eso también requiere de la preparación del docente. Entonces, el objetivo con el cual yo voy a pensar mi clase, ¿qué es lo que yo quiero que estos alumnos aprendan? ¿Cuál es mi objetivo para que ellos hoy vengan a esta clase y qué es lo que yo quiero que ellos se lleven de esta clase? Entonces, lo tengo que preparar, tengo que ser claro, tengo que ser motivador, tengo que ampliar ese conocimiento, tengo que también que ellos tengan la posibilidad de decir, contarme lo que ellos saben acerca de este tema. ¿Querés decir? Voy a interrumpirte para decir solamente esto. Sí. Cuando Graciela decía, cuando a alguien le sale bien, el maestro se contagia, acá Liliana acaba de ser el ejemplo concreto, ¿no? Alguien la está pasando bien, yo también la quiero pasar bien y quiero contar algo. Exacto. No, y quiero contar algo de Graciela también, ¿no? O sea, en nuestro primer libro, que fuimos a trabajar a las escuelas, primero trabajábamos con las maestras adentro, o sea, con un modelado para que ellas pudieran seguir adelante con la forma de trabajo. Y acá uno de esos chicos, Lucas, uno de los que no sabía leer, en realidad hay uno de los textos que se llama Los ojos de los dragones. Entonces Graciela preguntaba, ¿existen los dragones? ¿No existen los dragones? Todos decían, no, son personajes de los cuentos, hasta que Lucas levantó la mano y dijo, y el dragón de Komodo, y contó, y era el que más tenía información de esto. Y en aquel programa celeste hay un texto que se llama El dragón de Komodo con la información. Les quiero agradecer a las dos el tiempo que nos dieron. Les hago la última pregunta. Cuando ustedes hablaron sobre evidencia científica, ¿qué evidencia tienen en el desarrollo? ¿Qué datos pueden mostrar desde el programa y qué datos pueden tomar los docentes que trabajan con otras aplicaciones, con otros programas, con otros proyectos, a partir de los aprendizajes que hicieron ustedes? Fundamentalmente, lo que notamos, muchos cambios en el vocabulario. Es muy importante generar esto, ¿no? Como que, bueno, que el conocimiento es una red que se va ampliando. Entonces yo puedo empezar por una palabra como es el dragón, existen los dragones, y empezar como a desplegar esa red y generando interés en los chicos. Entonces, lo que nosotros notamos fundamentalmente es que hubo un cambio enorme en el vocabulario de los chicos,
El vocabulario es la base del conocimiento, es lo que me hace preguntarme también y tener más información, es lo que me permite comprender un texto. El monitoreo, darse cuenta cuando dejan de comprender y qué estrategia tienen que poner en juego para poder solucionar esa situación. Y también que los lectores, que los escritores, perdón, a veces nos hacen como esas trampitas donde no toda la información está escrita en el texto y donde esa la tienen que descubrir ellos. Entonces, todo esto, enseñándoselos así a los chicos, ellos se dan cuenta, bueno, esa pregunta no está en el texto, pero la tengo que descubrir yo. Entonces, lo que notamos es que hubo un cambio muy, muy importante en todo lo que tiene que ver en estas habilidades y también en el conocimiento de las estructuras textuales, que no es lo mismo un texto de causa-consecuencia o un texto que haga una crónica, un relato, y empezar a distinguir esas organizaciones internas en los textos los ayudó mucho a poder incorporar conocimiento, que es el fin último. Liliana, te dejo la última palabra. Gracias, Graciela. No, bueno, yo un poco para tomar esto que decías, ¿no? Lo que pudimos ver en la investigación es que los chicos capitalizaban lo del vocabulario en menos tiempo. Les llevaba un poquito más de tiempo aprender a generar inferencias y a darse cuenta de esto que dijo Graciela, que la información no siempre está en el texto, a veces está en nuestra cabeza. Pero bueno, las dos habilidades, que es las de estructura textual y fundamentalmente reconocer las ideas principales en un texto, requieren muchísimo más trabajo del docente, y lo mismo esto del monitoreo. Y sí, lo que pudimos ver es que los docentes que se entusiasmaban con esto, después lo utilizaban de manera transversal, en todas las áreas. Antes de plantear un tema, trabajaban el vocabulario, trabajaban las inferencias, trabajaban la información y una serie de cosas. Y justamente lo que se tiene que transformar es en una forma de trabajo acerca del comprender. Y ya no solo básicamente el comprender la comprensión lectora o el texto, sino el discurso. Graciela Melgarejo, Liliana Fonseca, gracias por haber estado. Miliardo, cualquier cosa dije. Gracias a las dos por haber pasado. Es la primera pifia del día, así que va a salir todo bien de acá en adelante. Gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Este aplauso